Hola, buenas tardes. Vamos a nuestra clase número 5 de estadística y probabilidad, en la cual veremos algo sobre probabilidades y después vamos a ver algo sobre distribución de los datos. Bueno, entonces, en esta unidad número 5 se nos plantea la siguiente situación. Recordemos que en unidades anteriores las hemos ido trabajando. Y primero se nos dieron 100 datos que corresponden a 100 personas que contrajeron cierta enfermedad y se fue obteniendo algunas estadísticas y después probabilidades. En este momento nos piden que suponiendo que la desviación estándar que obtuvimos en la unidad 2 se puede considerar para personas con edades normales que contraen esta enfermedad, revisa la actividad y recupera los datos de la media y la desviación estándar. En ese momento de nuestro curso obtuvimos una media de 49.67 y una desviación estándar de 17.68. Bueno, ahora nos plantean que si en esta misma clínica tuviéramos 40 personas partiendo de todo el análisis que ya se hizo, ¿cuál sería la distribución normal para un grupo de 40 personas partiendo de todo lo que ya se ha ido trabajando? Bueno, entonces, para una situación como esta, tenemos la siguiente fórmula que vemos en pantalla, donde se divide la desviación estándar entre la raíz de n para encontrar nuestra nueva desviación estándar, que sería para 40 personas. Entonces, a 17.68 lo dividimos entre la raíz de 40. Y así tenemos que 17.68 entre la raíz de 40 nos da 2.79. Y esta es la desviación estándar que trabajaremos, pensando que en este momento tenemos un grupo de 40 personas y que inicialmente se partió de un grupo de 100 personas con ciertas condiciones muy particulares. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 40 personas se proporcionar la media entre 35 a 45 años? Bueno, entonces, imaginemos que tenemos estas 40 personas que una de estas pasa con el doctor, se le pregunta su edad, después, bueno, ¿y cuál sería la probabilidad de que esta persona tuviera entre 35 y 45 años? Entonces, tenemos 40 personas, una de ellas es atendida, se le pregunta su edad y cuál es la probabilidad que tenga entre 35 y 45 años. Entonces, vamos a hacer la probabilidad primero para 35 y el resultado, la probabilidad va a ser gráficamente lo que tenemos aquí en una gráfica tipo campana, donde está de color azul lo que correspondería para una probabilidad de 35.
Luego lo vamos a hacer para 45. Y aquí ahora tenemos para 45 años, que es lo que tenemos en azul, lo que correspondería a la probabilidad. Entonces, vamos a restar la probabilidad de 35 menos la probabilidad de 45 para obtener la probabilidad de 35 a 45. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo vemos gráficamente. Vamos a obtener la de 35, después vamos a obtener la de 45, restamos lo que se obtenga para 35 a 45 y tendremos el resultado que nos están pidiendo de que la persona tenga entre 35 y 45 años. Okay. Entonces vamos a empezar para 35. Nuestra fórmula, que es X, el valor X va a ser el de 35 menos la media entre la desviación estándar. Y tendríamos que los datos son 35, X vale 35, la media es de 49.67 y nuestra desviación estándar para un grupo de 40 personas es de 2.79. Entonces, sustituyendo en la fórmula, quedaría 35 menos 49.67 entre 2.79 nos da menos 14.67 entre 2.79. Y al hacer esta división nos da menos 5.25. Con este resultado de fórmulas iríamos a la tabla para una desviación normal, y entonces nos damos cuenta que en la tabla no llegamos al valor, o la tabla no llega al valor que obtuvimos de fórmula, ya que la tabla solo llega hasta 3. Y también observamos que la tendencia en estas tablas es hacia punto 5, que empezamos con punto 00 y que vamos subiendo, y esta tabla se va a ir acercando a punto 5. Esta tabla va a ir de 0 hasta punto 5. Y ya que nuestro resultado que obtuvimos de la fórmula se sale de la tabla, ya que de la fórmula obtuvimos 5.25 y no existe la tabla para este valor, entonces se considera que para un valor como este corresponde el 50%. Entonces correspondería el 50%. Entonces para 35 le va a corresponder el 50%. Ahora vamos a hacer el cálculo para 45 años. Ya lo hicimos para 35. Ahora vamos a hacerlo para 45. Entonces, para 45, la fórmula quedaría 45 menos 49.67 entre 2.79. Nos da menos 4.67 entre 2.79. De fórmula obtenemos el valor de 1.67. Y con este valor vamos a la tabla 1.6, 1.60, 61, 62, 63, 64, 65, 67. Para 67 le corresponde una probabilidad
de 0.4525. Bueno, pues ya tenemos nuestra probabilidad para 35 y para 45. Sacamos la diferencia, ya que para 35 sería de 0.5 y para 45 va a ser de 0.4525. Al hacer esta diferencia, vamos a la calculadora y si tenemos 0.5 menos 0.4525 es igual a 0.0475. Entonces la probabilidad de que la persona escogida de forma aleatoria tenga entre 35 y 45 años es de 0.0475 o bien 4.75% sería la probabilidad para una situación como la que se nos está planteando. ¿Ok? Entonces nuestro resultado sería que la probabilidad de una muestra de 40 personas para un enfermo entre 35 a 45 años es de 4.75%. Ahora nos piden encontrar la gráfica que represente nuestros datos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar los 10 primeros datos que hemos estado trabajando, de los 100 datos que hemos estado trabajando durante estas 5 semanas, vamos a tomar los primeros 10 datos que se nos proporcionaron y que están en forma aleatoria, en forma desordenada. Vamos a tomar esos 10 primeros datos para hacer una gráfica y poder representar cómo va a ir, cómo quedaría la distribución de los datos con respecto a una gráfica que representa la media y la desviación de todos los datos. Bueno, aquí ya tengo la tabla. Ahorita vamos a ver cómo vamos a ir llenando estos datos, con los cuales vamos a encontrar la pendiente y la ordenada al origen. Por estas dos fórmulas que ahora vemos en pantalla, vamos a encontrar la pendiente y la ordenada al origen. Bueno, pues vamos a retroceder. Vamos entonces a nuestros 10 primeros datos. Aquí tenemos los datos que nos fueron proporcionados al inicio. Aquí están los 100 datos, están en desorden y vamos a tomar los 10 primeros. Aquí voy a seleccionar estos 10 primeros datos que están en desorden. Son el 41, 44, 47, 24, 67, 59, 73, 22, 77 y 67. Entonces, vamos a seleccionar estos 10 primeros datos de los 100 que hemos ido trabajando durante estas 5 semanas y vamos a introducirlos aquí en la tabla. Ahí están estos 10 datos. Para X sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para Y sería 41, 44, 67, 24,
67, 59, 73, 22, 77 y 67. Ahí tenemos ya nuestros 10 primeros datos. Y entonces es 41, luego 44, luego 67, luego sigue el 24, luego el 67, luego el 59, después el 73, el 22, el 77 y el 67. ¿Okay? Ahí están nuestros 10 primeros datos. Bueno, para poder llenar o poder encontrar la pendiente, nos dicen que la fórmula es n que multiplica la sumatoria de xy menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Todo esto dividido entre n sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x elevada al cuadrado. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es encontrar cada uno de los elementos de nuestra fórmula en esta tabla. Como uno de los datos es x por y, pues entonces vamos a multiplicar x por y. Ponemos un igual, seleccionamos una de las casillas, ahora el signo de multiplicación, que es un asterisco, seleccionamos la otra casilla que queremos multiplicar y damos enter. 1 por 41 nos da 41. Luego sería 2 por 44, etcétera. Pero vamos a pedir a este programa de hoja de cálculo que nos haga las operaciones arrastrando hacia abajo. Bueno, entonces vamos a volverlo a hacer. Ponemos un igual, damos clic a una de las casillas que vamos a multiplicar, luego el signo de multiplicación, que es un asterisco, damos clic a la otra casilla en cuestión que se va a multiplicar, enter, y ya quedó. 1 por 41. Y ahora arrastramos para que haga las multiplicaciones de 2 por 44, 3 por 67, 4 por 24, etc. Bueno. Otra situación que nos piden es x al cuadrado. X al cuadrado es otro valor que nos piden en la fórmula, entonces vamos a encontrarlo en esta tabla, ponemos un igual, le damos clic al valor de x y lo elevamos al cuadrado. Y ahí quedaría que 1 al cuadrado es 1, rellenamos para que se hagan todos estos cuadrados. Otro dato que nos piden es y al cuadrado. Nos piden y al cuadrado. Entonces, pues vamos a encontrar este otro valor de y al cuadrado. Y estoy viendo en qué parte de la fórmula nos piden y al cuadrado. ¿Ok? Bueno, vamos a encontrar y al cuadrado, ponemos un igual, le damos clic a la casilla de y, después signo de elevado y elevado al cuadrado y nos quedaría de esta forma. Entonces arrastramos para que se llene la tabla y tener todos estos valores. Ok.
Muy bien. Bueno, hasta aquí ya llegamos a estos valores. Ahora, otro dato que nos piden es la sumatoria de n, la sumatoria de x, y, la sumatoria de x, la sumatoria de y. Y entonces, para hacer esto, pondríamos, por ejemplo, aquí un igual, escribimos la palabra suma, abrimos un paréntesis y seleccionamos las casillas que queremos sumar. Y así tendríamos la sumatoria. Entonces, y luego nos dicen que esta sumatoria la elevemos al cuadrado porque en algún lugar nos la van a estar solicitando. Y aquí la pondríamos la x, sumatoria de los valores de x, sumatoria de los valores de y, sumatoria de las multiplicaciones x por y, sumatoria de x al cuadrado y sumatoria de y al cuadrado. ¿Ok? Y aquí vamos a poner elevado al cuadrado el 55 que fue la sumatoria de x. Y entonces pues vamos a empezar a sustituir en cada una de las fórmulas de m y de m que es la pendiente y de b que es la ordenada al origen. Y nos dice n y n es 10. N es 10. N es el número de datos, son 10 datos, entonces n es 10. Vamos a aumentar aquí un poco. Entonces, dice n y aquí vamos a colocar en lugar de n 10. Luego, la sumatoria de xy. Buscamos xy y la sumatoria es 3165. Entonces vamos a colocar en la fórmula 3165. Luego tiene un signo de menos, sumatoria de x. Y la sumatoria de x es 55. Entonces sumatoria de x es 55. Sumatoria de y. La sumatoria de y es 541. ¿Ok? En la parte de abajo de la fórmula, n sería 10, x al cuadrado, y para x al cuadrado sería 385. La sumatoria de x al cuadrado es 385 y quedaría en lugar de la fórmula. Después la sumatoria de x elevado al cuadrado. Aquí tenemos la sumatoria de x y elevado al cuadrado sería 3025. Y así tendríamos nuestra primer fórmula ya sustituida y sería para obtener la pendiente. Ahora la ordenada al origen. La ordenada al origen sería la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, si buscamos en nuestra tabla x al cuadrado, tenemos que es 385. Y en lugar de la sumatoria de x al cuadrado quedaría 385. Luego, sumatoria de y. Buscamos la sumatoria de y es 541. Entonces, en lugar de sumatoria de y, 541. Sumatoria de x. La sumatoria de x es 55. Entonces, quedaría en el lugar de sumatoria de x. Y luego dice sumatoria de x por y. Y x por y es 3165 y así iríamos sustituyendo. En la parte de abajo para b sería n es 10. La sumatoria de x al cuadrado sería 385 menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. La sumatoria de x es 55
y elevado al cuadrado es 3025. Y entonces así ya tendríamos nuestra fórmula para obtener la pendiente y nuestra fórmula para obtener la ordenada al origen. Bien, vamos a regresar y entonces les decía yo que son nuestros 10 datos, aquí los ponemos, luego viene una tabla de cómo se encuentran, cómo se encontraron los elementos de nuestra fórmula. Aquí están los elementos de nuestra fórmula partiendo de una tabla. Ponemos esta tabla para justificar de dónde salieron esos valores, cómo es que llegamos a esos valores. Y aquí ya tenemos nuestra fórmula de M y nuestra fórmula de B. Así que vamos a encontrar primero a M, que es la pendiente. Sería 10 por 3125 menos 55 por 541, y todo esto va a estar dividido entre 10 por 385 menos 3025. Si multiplicamos 10 por 3165 nos daría 31.650. Si multiplicamos 55 por 541 nos da 29.725. 10 por 385 nos da 3.850. Okay. Si hacemos las restas de 31.650 menos 29.750 nos da 1.895. Y al hacer la resta de 3.850 menos 3.025 nos da 825. La división de 1.825 entre 825 nos daría 2.29, ya redondeado 2.3. Entonces la pendiente va a ser 2.3. Y para obtener la ordenada al origen, vamos a la fórmula y nos quedaría 385 por 541 menos 55 por 3165 entre 10 por 385 menos 3025. 385 por 541 nos da 208.285. 55 por 3.165 nos da 174.075. 10 por 385 nos da 3.850. Al hacer las restas de 208.285 menos 174.075 nos quedaría 34.210. Y al hacer la resta de 3.850 menos 3.025 nos da 825. Y la división de 34.250 entre 825 es 41.46 o 41.5. Así que ya tenemos la pendiente, que es de 2.3, y tenemos la ordenada al origen, que es de 41.5. Nuestra ecuación para una recta va a ser igual, y igual a mx
más b. Sustituimos el valor de m, sustituimos el valor de b. Ya tenemos que nuestra ecuación es y igual a 2.3x más 41.5. Esta ecuación la podemos copiar e ir al programa de GeoGebra y al escribir nuestra ecuación de y igual a 2.3x más 41.5 nos aparece la gráfica de nuestra distribución de datos. Y ahora vamos a poner las 10 coordenadas que nos permitieron llegar a esta recta. Y la primera coordenada es 1,41. La siguiente coordenada es 2,44. ¿Okay? La siguiente coordenada, aquí me equivoqué, la segunda coordenada sería 2,44. Es importante que descargues el programa de GeoGebra, que vayas al navegador de internet, escribas ahí GeoGebra, vayas a la página de GeoGebra, instales este programa en tu computadora y que vayas haciendo esto. Entonces ahora sería 3,67. Abrimos un paréntesis, 4,24. Abrimos un paréntesis, 5,67. Abrimos un paréntesis y la siguiente coordenada es 6,59. La siguiente coordenada es 7,73. La coordenada 8 es 8,22. Y la coordenada, no me falta la 9 y la 10. La coordenada 9 es 77. La coordenada 10,67. Bueno, ahí tenemos ya nuestra distribución de los datos con los cuales llegamos a esta gráfica y que podríamos representar lo que hemos venido estudiando de esta forma y ver cómo se distribuyen los datos con respecto a una media que está representada por la línea que ahí vemos. Entonces, la media de los datos está representada por esta línea y la distribución de los datos, ahí la podemos ver con estos 10 datos y nos da una idea de cómo se distribuyen los 100 datos con los que se fue trabajando. Ahora tendríamos que copiar esto, pegarlo en Paint. Aquí tenemos Paint, aquí lo podemos pegar, recortar, lo recortamos y lo pegaríamos en
nuestra tarea como una evidencia y más o menos así nos quedaría para entregarse. ¿Okay? Esta es la unidad número 5. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra clase del día de hoy y cualquier duda o comentario estoy a tus órdenes para que me hagas saber tus dudas, tus comentarios al respecto de este curso de estadística y probabilidad. Cuídate mucho, quedo a tus órdenes y seguimos en contacto. Bye.